vamos a aprender cómo realizar un amparo. Paso a paso vamos a dejar un memorial modelo. Que nos acostumbremos a decir el nombre completo de la ley. Esta es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ya me cayó a mí entonces porque no lo dije completo. Pues que es un acto solemne que se debe de respetar. Me invocan inobservancia de determinado artículo de la ley contra el crimen organizado. En Guatemala no existe ley contra el crimen organizado. Hemos visto que rechazan ciertos expedientes por un timbre, por foleo. Cuando nosotros hablamos de la legitimación activa, es la legitimación que vamos a tener como persona que considera que se le vulneró esta garantía constitucional. Pero un amparo puede llegar a valer como honorarios para nosotros hasta 75,000 quetzales o más. Bienvenidos a Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Y como siempre, agradeciendo a los fieles seguidores que siempre se toman el tiempo de comentar nuestros videos. Quiero agradecer a Rudy Estrada, también a Eduardo López, a Julián, también al doctor Alvarado Sosa, y lamentablemente no puedo mencionar a todos, pero son muchas las personas que nos reaccionan, comentan, y gracias a ustedes este podcast sigue siendo el primero y el único legal en Guatemala. Y hoy vamos a tener un tema que realmente le interesa a la mayoría de abogados y también por ahí a los estudiantes si quieren ya empezar a aprender sobre este tema. Y hoy tenemos el tema del mes, que siempre lo hemos dicho, tenemos un podcast al mes donde va enfocado especialmente para abogados, pero no está de más que el que le interese el tema pueda aprender, verlo e ir conociendo, porque este tema realmente es muy sonado aquí en Guatemala. Escuchamos el tema del amparo, pero hoy vamos a aprender cómo realizar un amparo, cómo se hace desde el inicio, paso a paso. Por acá, en la descripción, vamos a dejar un memorial modelo, que es el que pueden utilizar ustedes para empezar a realizar sus primeros amparos. Y hoy, nuestra invitada, que ya saben quién es, pero les quiero leer los méritos académicos. Ella es doctora en Ciencias Penales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, máster en Ciencias Forenses de la Universidad de Valencia, es licenciada jurídica en Ciencias Jurídica y Sociales y abogada y notaria egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un posgrado especializado en Derecho Penal, actualización de Derecho Mercantil Contemporáneo, y ha impartido docencia en la Universidad de Mariano Gálvez de Retaluleu, en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos, en la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial y diversos cursos, seminarios y congresos. Entre sus méritos profesionales, la experiencia laboral en el organismo judicial durante 22 años. Ejerció ahí el cargo de juez de paz suplente, juez de sentencia en el Tribunal de Sentencia de Retaluleu, juez de Tribunal Séptimo de Sentencia del Departamento de Guatemala y fue magistrada presidente de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal de procesos de mayor riesgo y extinción de dominio. Y aquí lo acortamos, ya me casé, lo acortamos, se dieron cuenta toda la experiencia que tiene nuestra invitada y ya es parte de la casa de Ahora Yo Sé, la doctora Anabela Cardona. Doctora, un gusto tenerla por acá. Muchas gracias, el honor es para mí siempre. Sus méritos que y todos cosas puedan decir, ahora yo sé, ¿verdad? Ahora ya saben también de mi hoja de vida. Sí, no, sí, todo. Y es que aquí está cortada, ¿verdad, doctora? Sí, hacemos un breve resumen. No, pero qué bueno que usted colabore a nuestro gremio, pues aportando este tipo de episodios que al final pues enriquecen tanto la carrera de un abogado, como también, por ahí me reclamaron ahí Eddie Hernández, me dice, los otros episodios trato la manera de yo hablar para que sea entendible, no con el ánimo de ofender a nadie. O sea, cuando yo digo entendible, no utilizamos terminología jurídica, ¿verdad? No utilizamos artículos, y me decía este seguidor fiel, es que yo veo que a veces se explica muy sencillo, pero porque él es estudiante de Derecho, entonces él ya familiariza cuando nosotros decimos artículo, cuando nosotros decimos jurisprudencia, pero la idea de los demás episodios es que todos entendamos y al final entendamos de forma simple. Pero hoy no es la excepción.
Por supuesto, y eso es lo que siempre tratamos, que nuestro contenido sea entendible, porque la idea es que podamos aportarles a ustedes desde el conocimiento y desde la práctica, que es lo más valioso, porque ustedes tienen la ley, ustedes la pueden leer, pero la vivencia de la vida real, esa es la que no nos la da la universidad, no nos la da una ley, esa solo nos la va a dar de verdad el estar en esas audiencias, el hacer nuestros planteamientos y, como lo dice acá nuestro querido licenciado Ariel, hoy hasta les vamos a compartir cómo poder ustedes realizar esa acción constitucional de amparo, que sabemos que a muchos todavía les da miedito hacerla, les da mucha duda, pero acá con nosotros lo van a aprender a hacer. Y antes de iniciar con las preguntas, los invito a que sigan a la doctora en Conversando con Anabela Cardona, un episodio todos los domingos, y tenemos con ella, que yo la estoy apoyando, conferencia los días jueves, donde se habla de diversos temas, y pues ahorita casi se finaliza la primera instancia del juicio oral. Entonces iniciamos desde lo más básico y ahorita ya vamos en la parte final, ¿verdad, doctora? Sí, muchísimas gracias, licenciado Ariel, por todo ese apoyo. Contarles que el licenciado Ariel ahí está los jueves con nosotros en las conferencias también, y hemos empezado con el proceso penal de cero. Ahorita ya nos corresponde la etapa de impugnaciones, porque fue lo que nuestros seguidores nos han pedido, que querían que desde cero iniciáramos el proceso penal, y cuando ya lo concluyamos vamos a incursionarnos también en el ámbito constitucional para que ustedes lo puedan tener presente y que vayamos juntos aprendiendo. Todos saben cómo aprendemos de esos interrogantes que ustedes realizan cada jueves, así que gracias por esa fidelidad de dejarnos ingresar a su hogar. También los domingos a las 8 de la noche estrenamos siempre episodio de Conversando con Anabela Cardona. Los invito para que puedan ahí seguirnos también, y por supuesto también en Ahora Yo Sé, que saben que siempre se les comparte este contenido tan importante. Muchas gracias, licenciado Ariel, por todo ese apoyo, por ese cariño, y que lo hacemos ambos con todo el gusto para ustedes. Bueno, pues iniciemos entonces. A mí me gustaría que le explique aquí a nuestros colegas realmente cómo podemos definir un amparo. Bueno, en primer lugar empecemos por decir, porque unos dicen es un proceso, ¿qué es un amparo? Y pues la Constitución Política de la República lo establece como una acción constitucional, que además es una garantía constitucional, que la encontramos definida en la Constitución Política de la República de Guatemala, y ya encontramos desarrollada y todo el procedimiento en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Y en qué consiste esta garantía tan importante? Pues es una garantía contra la arbitrariedad, porque es importante que exista ese equilibrio y el mismo Estado no está exento de cometer esas arbitrariedades. De ahí la importancia de esta acción constitucional de amparo, porque permite que se puedan restaurar aquellos derechos que hayan sido vulnerados o que también se pueda evitar esa vulneración de derechos. Por lo tanto, viene a ser una garantía contra la arbitrariedad, y que por supuesto tendremos que hablar de todos los presupuestos para poder llegar hasta ese momento. No, y con el tema del amparo lo hemos escuchado nosotros, pues en el tema electoral, lo hemos escuchado cuando realmente se vulnera un derecho que nosotros tenemos inmerso en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y es fundamental que nos pueda explicar también los principios procesales de la aplicación de la ley de amparo. Sí, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, y aprovecho acá para dirigirnos a esta audiencia tan linda que es tan fiel, que nos acostumbremos a decir el nombre completo de la ley. Esta es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ya me cayó a mí entonces, porque no lo dije completo. Porque constantemente suele decir la Ley de Amparo, pero es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Porque si usted en una acción constitucional de amparo solo dice que invoca artículos de la Ley de Amparo, muy probablemente le van a decir, mire, ¿y esa cuál es? Porque es la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y como profesionales, acostumbrémonos a invocar el nombre completo de la ley. ¿Y cuáles son los principios procesales de esta ley? Pues entre los más importantes, uno de ellos, el principal, es que acá todos los días y horas son hábiles.
Y ahí es donde viene la complicación para el abogado con estas garantías, porque hay que correr mucho, las audiencias son súper cortas, los plazos son súper cortos, y como todos los días y horas son hábiles, por ejemplo, ahora que recién pasó el Día de los Santos, ahí si usted tenía una acción constitucional que presentar, ese día cuenta como que fuera un día hábil, y no puede decir usted, hoy descanso y lo hago después, porque acá todos los días y horas son hábiles. Otra cosa importante también es que el impulso es de oficio, solo el requerimiento, el primer planteamiento, va a ser a solicitud de parte, en un amparo, en una exhibición personal, pero después el demás trámite va a ser de oficio, por lo tanto hay que estar pendiente de todos estos plazos, ¿verdad?, que tiene la ley, que son bien importantes. No, y lo que usted decía es cierto, doctora. Fíjense, queridos colegas, que uno se acostumbra en el quehacer de litigio a cortar el nombre de las leyes, pero sí, sabemos que en los juzgados, pues cada juez tiene ciertos criterios, ¿verdad? Y a mí me pasó una anécdota que se las voy a contar en el juzgado de ejecución. No les voy a decir el nombre del juez porque si no después se enoja, pero yo llegué a mi audiencia y yo no llevaba corbata. Entré y entonces de repente el juez me dice, licenciado, ¿y su corbata? Y yo así, yo pensé que estaba bromeando y me reí. Aquí en mi judicatura usted tiene que traer corbata. Me dijo, bueno, le dije, perdone, pero no traje. ¿Y por qué no trae? Entonces yo bromeando le dije, lo que pasa es que ya no me da la corbata, estoy muy gordito, ¿verdad? Y por lo menos le saqué la sonrisa al juez y me dijo, mire, solo porque es sincero, se la perdono esta vez, pero a la próxima usted no entra si no trae corbata. Y ahí regresamos nosotros al aula cuando nos decían, pues, que es un acto solemne, que se debe de respetar, pero así como la doctora manifiesta ahorita con el tema del nombre completo, también existe mucho ese criterio con los jueces que se debe llamar la ley tal y como es. La práctica a veces nos lleva a nosotros a decir, pues, la LOL, LOG, y así, y un montón, nosotros abreviamos todo, pero sí es correcto que tomemos en cuenta a los que no han tenido la oportunidad de litigar, pues que mejor llevar el nombre completo, ¿verdad? Sí. Y los que ya litigan, pues ya por ahí han de tener un par de experiencias y han de decir, no tienen razón, porque a veces, como decimos nosotros en el gremio, nos cae y ahí nos regañan, pero está bien, porque es para nuestro bien, para que nosotros nos vayamos formando. Y hablemos un poco después de esta anécdota sobre los presupuestos procesales del amparo. Antes de los presupuestos también les voy a compartir yo una anécdota. Cuéntenos. Pero esa tuvo consecuencia. Este fue en un recurso de apelación especial que yo estaba conociendo y resolví. Me invocan inobservancia de determinado artículo de la ley contra el crimen organizado. En Guatemala no existe ley contra el crimen organizado. Por lo tanto, tuvimos que decirle, ni siquiera se pudo entrar a conocer su motivo de apelación especial, porque no existe la ley contra el crimen organizado y todos lo sabemos. Seguramente quiso decir la ley contra la delincuencia organizada, pero pues, como esto no es adivinanza, ¿verdad? Ni es nada para estar uno adivinando o creyendo que quiso decir esto, porque recordemos que los recursos son recursos técnicos, al igual que la acción constitucional de amparo es técnica, y como el planteamiento se está haciendo por abogados, debemos observar esa técnica. Después de mi breve anécdota. Y ahí sí le damos la razón al cuasi abogado Eddie Hernández, porque ahí sí tenemos que ser formalistas extremadamente. Extremadamente, porque también en el tema de amparos, incluso cuando hay época electoral, hemos visto que rechazan ciertos expedientes por un timbre, por foleo. Son cositas que al final nos acostumbramos a no hacerla. Y entonces cuando de verdad tenemos un expediente le buscan a la cosa más minuciosa, y ahí es donde cometemos el gran error. Pero ya la dejo para que nos explique lo que le pregunto. Gracias, licenciado. En cuanto a los presupuestos procesales del amparo, pues estos son bien importantes porque el cumplimiento de estos presupuestos es esencial para que su acción constitucional ya de inicio sea admitida a trámite y ya puede haber ese pronunciamiento del amparo provisional. En primer lugar, es importantísimo que nosotros podamos observar la temporalidad. Y como ya dijimos que en los principios de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad
todos los días y horas son hábiles. Entonces, tenemos esa temporalidad que son 30 días para poder presentar esa acción constitucional de amparo, que son 30 días que a partir de que se cuenten a partir de que usted tiene conocimiento de ese acto reclamado que usted considera le está causando ese agravio. Y muy importante, ya dentro de poco tenemos el proceso electoral también. En el proceso electoral y en todo lo concerniente al proceso electoral, ese plazo es de 5 días. Ahí ya no son 30 días, sino que durante el proceso electoral y en todo lo concerniente al tema electoral, el plazo es de 5 días. Ya sabe también 5 días corridos o 5 días calendario, como dicen muchos. El otro aspecto, el otro presupuesto procesal relevante es la definitividad, y este es uno de los más complejos y que por lo tanto nos requiere mucha preparación, porque cuando hablamos de la definitividad se refiere al agotamiento de todos aquellos recursos ordinarios que tienen que presentarse previamente y haber sido resueltos para que, al establecerse que la justicia ordinaria no fue capaz de resolver ese conflicto que había, entonces ahí ya entra la justicia constitucional para poder dar respuesta, pero tenemos que saber qué recursos son los que debemos presentar previamente para agotar esa definitividad, porque recordemos que el planteamiento de un recurso inidóneo, no genera ningún efecto, ni en cuanto a tiempo, ni en cuanto a que usted, por haber planteado un recurso inidóneo, va a decir, no, pero es que ya lo planteé. Entonces, tenemos que ser muy estudiosos en la materia que sea, tenemos que saber qué recursos debemos agotar previamente. Otro de los presupuestos es la legitimación. Y en cuanto a la legitimación, tenemos legitimación activa y legitimación pasiva. Cuando nosotros hablamos de la legitimación activa, es la legitimación que vamos a tener como persona que considera que se le vulneró esta garantía constitucional y que por lo tanto dice, yo voy a presentar esta acción constitucional de amparo para que me restauren mi derecho o para hacer valer mi derecho, porque es el mecanismo que la misma Constitución y la ley de amparo, Constitución Política de la República de Guatemala, y la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad me otorga. Entonces, la legitimación activa la va a tener quien esté facultado para presentar esa acción constitucional de amparo. Y la legitimación pasiva, que le va a asistir a aquella autoridad reclamada o autoridad recurrida en esa acción constitucional de amparo que vamos a presentar, y que es la persona, la autoridad, la entidad que nosotros consideramos que es precisamente la que incurrió en la comisión de ese acto reclamado. Estos 4 presupuestos son fundamentales, porque con uno de estos presupuestos que usted no cumpla, en el mejor de los casos le pueden decir que previamente usted aclare o presente alguna de estas circunstancias, y si no, pues lo que va a suceder que le van a suspender su acción constitucional de amparo. Así que por favor tenga presente el cumplimiento de estos 4 presupuestos procesales, porque son de obligatorio cumplimiento. Cuando hablamos de definitividad, se entiende, ¿verdad, doctora?, de que si existe un recurso antes de poder plantear un amparo, hay que agotarlo. Hay que agotarlo. Y yo creo que ahí es donde a veces como abogados nosotros, pues, no entendemos, y todos los abogados cuando inician el tema de amparo y quieren ser constitucionalistas, obviamente se especializan en la universidad y otros con la práctica, tienden a cometer ese error. Y todo lo quieren hacer, amparo, amparo, amparo. Yo le decía a un colega, Amparito, le decía yo, porque él le consultaba a alguien algo y, no, amparo, amparo, amparo. Pero sí, hay que tener en mente eso, o sea, la definitividad. Entonces, que se nos quede para los que no han iniciado en el tema de los amparos, fundamental. Los cuatro son, ¿verdad? Sí, 4 presupuestos. Son fundamentales, pero ese creo que es uno de los que más debemos de entender nosotros como abogados, que debemos de agotar, y obviamente pues ya nos vamos al amparo. Sí. ¿Quiénes tienen la competencia para conocer la acción constitucional de amparo?
vamos a ahorita esa respuesta solo para dar un ejemplo en el ámbito penal, para que les sea útil a ustedes, y así se tiene que observar en todas las materias. Hablemos de una sentencia que dictó un tribunal de sentencia y que fue una sentencia condenatoria. Usted está inconforme, considera que le causa agravio. ¿Cuál va a ser el primer recurso que usted va a poder presentar ordinario? Va a ser el recurso de apelación especial. Si a usted le deniegan ese recurso de apelación especial, usted tiene que presentar el recurso de casación. Si a usted le deniegan esa casación, hasta este momento, usted ya está facultado para poder presentar esa acción constitucional de amparo, porque hasta ahí usted ya agotó esa definitividad, hasta ahí usted ya hizo planteamiento de esos recursos que el Código Procesal Penal, que es una norma ordinaria, le permite. Por lo tanto, eso es lo relevante y en todas las materias tiene que ser así, por eso usted tiene que conocer qué recursos son los que se tienen que presentar. En cuanto a las competencias, por supuesto, las competencias son bien importantes y las tenemos que tener presente, porque ese es el primer paso. Bueno, y ahora, ¿ante quién voy a presentar esta acción constitucional? No va a ir usted a probar, ¿verdad? ¿Será que es aquí? ¿Será que es allá? Usted tiene que saber ante quién usted va a presentar esa acción constitucional de amparo. Y para ello es importante que tengamos presente el auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, porque la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad ciertamente establece competencias. Sin embargo, derivado que se han ido creando otros órganos, esto se fue quedando ya muy limitado y surgió la necesidad de ampliar la competencia y tener que incluir a otras autoridades en estas competencias y ampliar el catálogo de las personas, en este caso, de las autoridades contra las que se puede presentar la acción constitucional de amparo. Y este auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad es claro en establecer esas competencias y en materia constitucional de amparo tienen competencia, pues en primer lugar, como todos sabemos, la Corte de Constitucionalidad, que esta es la única competencia que no puede ser variada. Esta está taxativamente regulado que no puede ser variada en la misma Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. También en este auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, también es importante tener presente que tienen competencia para conocer de acciones constitucionales de amparo la Corte Suprema de Justicia. También tienen competencia, ya en asuntos más específicos, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Además, tienen competencia para conocer acciones constitucionales de amparo las salas de Corte de Apelaciones. Y finalmente, los jueces de primera instancia en atención a la materia que se esté conociendo. Y me interesa resaltar acá la competencia de los jueces de primera instancia, porque en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con que nosotros queremos presentar alguna acción constitucional de amparo, pero en todo ese catálogo de competencias no está ni entre las autoridades que tienen competencia para conocer la Corte de Constitucionalidad, no está entre las que puede conocer la Corte Suprema de Justicia, no está entre las que puede conocer Cámara de Amparo y Antejuicio, no está entre las que puede conocer las salas de Corte de Apelaciones, ni entre el catálogo que está taxativamente regulado que pueden conocer los jueces de primera instancia. Y ahí viene lo relevante, que en todas aquellas competencias que no están reguladas, es competente el juez de primera instancia. Si usted no encuentra en este acuerdo, en este auto acordado 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, entre todas estas competencias, ¿ante quién va a presentar usted esa acción constitucional de amparo? Pues ya sabe que es ante el juez de primera instancia. Den atención a la materia de la que usted esté discutiendo o en la que usted desee presentar esta acción constitucional. Excelente explicación. Y ahí es donde también mucho abogado se pierde, ¿verdad? Sí. ¿Dónde presentar ese amparo que después de tantos días de haberlo redactado,
porque sí lleva tiempo redactar un Lleva amparo, tiempo. donde lo presentamos y cometen el error de presentarlo donde no es, y entonces ahí no se los aceptan y se cayó el trabajo de una semana. Pero lo que estamos hablando es de forma escrita, pero sabemos también que hay un amparo de forma oral. ¿Cómo funciona esto? Este amparo oral pues, es como la excepción, ¿verdad? Porque todo tiene sus excepciones. Este amparo oral pero tiene presupuestos específicos que lo puede presentar la persona notoriamente pobre, el menor de edad o alguna persona que sea incapaz, porque caso contrario tiene que ser escrito y con las formalidades legales. Pues el planteamiento oral es muy raro que se dé. Yo en 22 años de carrera judicial solo tuvimos un caso así, que fue precisamente en sala de corte de apelaciones, que nos lo remitieron, que el planteamiento se había realizado de manera oral, porque pues el sindicato manifestó no tener los recursos, ¿verdad?, para poder proveerse de abogado, y entonces en este caso se facciona un acta por el órgano ante el cual se está presentando esa acción constitucional de amparo ahí de manera oral, para hacer constar lo que se está indicando. Pero reitero, esto es muy excepcional, pero sí es bueno que lo podamos tener presente, que en algún momento podría darse esta circunstancia. Es viable, la verdad, y lo debemos de conocer nosotros como abogados. Y déjenme contarles que a mí no me gusta hablar de honorarios porque de ahí pues se ofenden algunos colegas. Pero aquí sí lo vamos a decir porque aquí pues no tenemos tanto patrocinio, entonces no rendimos cuentas. Pero un amparo puede llegar a valer, o sea, como honorarios para nosotros hasta 75,000 quetzales. O más, dependiendo qué tipo de amparo sea. Sí. Pero imagínense ustedes ganar 75,000 quetzales como abogados, es una buena cantidad. Por ahí voy a recibir un par de comentarios de algunos abogados que me van a criticar, pero es para que ustedes, si no están todavía como amparistas, si les gusta, vean que la verdad que es bien remunerado. Y nos tenemos que dar nuestro valor como abogados, porque también eso ha pasado, y la envidia que siempre les he dicho, fíjense que a veces hay colegas que conocen bien de la materia, pero no les gusta participar, no les gusta exponer, así como la doctora nos está exponiendo generalidades que realmente no nos podemos ir de punto en punto, porque nos llevaría unas 3 horas poder explicarle, y lo que nosotros queremos es explicarle a ustedes lo básico, y obviamente generará duda, pero ya después uno investiga y uno va finalizando y la presentación del amparo. A mí me gustaría entrar en materia, y como les vamos, tienen aquí ustedes en la biografía un memorial que me imagino que ya lo descargaron, y vamos a ir viendo paso a paso el tema del memorial. Me gustaría que explicaran el trámite del amparo, pero en esa explicación que incluya el amparo provisional y también las resoluciones apelables. Sí. Bueno, este es un aspecto bien importante, y ahora van a entender los que no han hecho este planteamiento de las acciones constitucionales por qué se tiene que cobrar bien una acción constitucional de amparo. Porque por lo mismo que dijimos, todos los días y horas son hábiles. Y algo bien importante, revisen, acostúmbrense a revisar su casillero electrónico, porque se está dando mucho que los días viernes, a nosotros nos ha pasado, viernes a las 4 de la tarde nos están notificando algunas resoluciones, y pues es en el organismo judicial. Sabemos que el horario laboral concluye a las 15:30 horas, sin embargo, tenemos varios casos en los que nos han notificado 16:30 día viernes, y por lo tanto las evacuaciones de audiencias de 48 horas ya no nos da tiempo a presentarlas hasta el día lunes. Eso es bien importante, y es un consejo para que no les vaya a pasar a ustedes que se les vaya a vencer una audiencia. Por favor, acostúmbrense todos los viernes y aún después de horario a revisar su casillero electrónico, porque está pasando mucho. A nosotros estuvo a punto de vencernos una evacuación de una vista, precisamente por esa razón, pero afortunadamente fue revisado el casillero y se tuvo que hacer. Ustedes han visto algunas veces que presento también en mis cápsulas que día domingo hemos tenido que ir a evacuar algunas audiencias, porque aquí no hay descanso, ¿verdad? Estos amparos es como que fuéramos médicos. Cuando nosotros estamos hablando del trámite de esta acción constitucional de amparo,
Usted ya verificó sus presupuestos procesales, usted ya sabe quién es la autoridad competente para conocerlo, usted plantea su acción constitucional de amparo. ¿Qué va a ser lo primero que va a pasar con esta acción constitucional de amparo? Y aquí quiero hacer énfasis en algo importante que escuchamos mucho y usted me va a compartir también. Decimos, es que miren, le dieron trámite a la acción constitucional de amparo. Sí, es que trámite le tienen que dar a todas, pero ahí viene el problema que muchos confunden, admitir a trámite con el amparo provisional, que son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto, admitirla a trámite es el primer paso, pero esto no significa ni que le estén otorgando el amparo provisional, ni que usted diga, wow, ya mi amparo iba nítido, iba brillante y ya sé que me lo van a dar con lugar. No, admitir a trámite simplemente significa que están diciendo que fue admitido y que se va a requerir el informe circunstanciado o los antecedentes a la autoridad recurrida, que va a ser el primer paso. Podría darse que no se lo admitan a trámite en la primera resolución y que le puedan poner un previo, por ejemplo. Le explico en qué casos, porque a mí me tocó en varias ocasiones poner este previo y la misma Corte de Constitucionalidad nos hacía la indicación en alguna ocasión. ¿Y qué sucede? Que a veces no hay congruencia entre lo que se está pidiendo, porque eso es bien importante, el principio de congruencia, porque usted tiene que tener congruencia entre el planteamiento de su acción constitucional, entre lo que usted argumenta, entre lo que usted está solicitando, pero nos pasó varias veces que lamentablemente se acostumbran a trabajar sobre un formato. Está bien, yo no me aparto y sabemos que aquí les va a servir el que nosotros les vamos a compartir, que ya está acá, que ustedes seguramente ya lo tienen, sabemos que les va a servir mucho, pero por favor hay que ser acuciosos, revisar varias veces, porque me pasó en varios casos concretos que en el encabezado el acto reclamado era uno, en el cuerpo ya en el texto del amparo el acto reclamado era otro, y en las peticiones el acto reclamado era otro. Entonces ahí ni siquiera admitir para trámite, porque ¿a qué requerimiento le vamos a hacer a la autoridad recurrida si no tenemos ni siquiera certeza de cuál es el acto reclamado? Entonces, en casos como estos, nos correspondía ponerle un previo, decirle que de manera clara y concreta indicara cuál era el acto reclamado, y subsanado ese previo ya podíamos admitir a trámite. Y si no lo subsanaban, pues eso traía una consecuencia, que es la suspensión de esa acción constitucional de amparo, que por supuesto de una vez se decía en la resolución. Entonces, para que a usted no le suceda eso, sea acucioso y tenga presente que tiene que revisar antes de presentar, que no se le haya quedado el número de una acción constitucional de amparo que usted presentó antes y que ya no se sepa cuál es. Pero a usted no le pasa eso, usted es de los abogados acuciosos, de los abogados eficientes, porque sabemos que aquí son buenos abogados. Aquí va a ir anotando. Sí. Solo para que no se me olvide, quiero hacer el comentario del casillero. Fíjense que con el tema del casillero, puede ser que maliciosamente le estén a usted notificando a última hora, porque saben que el abogado, yo siempre le he dicho, el abogado en su oficina el viernes es el sábado, porque eso lo quieren en mediodía y se ha agarrado esa costumbre. Otros ni van, ¿verdad? Porque obviamente tienen la capacidad de faltar y no van. Es viernes y ya, exacto. Pero maliciosamente lo hacen y a última hora. ¿Para qué? Para que usted pierda la oportunidad y pierda ese plazo, y obviamente ahí se queda el amparo. Recuérdense que con estos movimientos de amparos y todo, al final es como un debate desde el inicio, porque van a tener criterio, la otra parte va a tener criterio y obviamente empiezan a mover y ver formas de que no se le admita, que no le den provisional, y obviamente lo hacen maliciosamente. Entonces uno tiene que estar con el casillero. Ahora se puede tener en el teléfono la aplicación del organismo judicial, lo deja a uno de abogado lo tiene conectado al correo, entonces le llega un correo a uno y uno automáticamente debe revisar sobre qué es la notificación. Y el tema de los previos también, o sea, a veces los previos, como lo decíamos al inicio, pues son cosas que insignificantes, pero también lo hacen maliciosamente. ¿Para qué? Para que ya no camine su amparo, como nosotros decimos, para que ya no pase a la siguiente fase, y obviamente ahí se va a quedar.
Fíjese que con el tema de los memoriales, modelos, eso es muy bueno, la verdad. El no ser envidioso, porque a veces le dicen, mira, Lick, pásame un memorial de tal, un arresto, una declaración, para evitarse que uno tenga que redactar. O el colega dice, es que mira, no tengo tiempo de redactarlo, se le manda. Se usa una vez, pero posteriormente uno debe de crear sus propios modelos. ¿Cómo? Uno debe tener pues su logo, hasta abajo poner la dirección, su número de teléfono, consignar de una vez el nombre de uno, casillero y todo, pero no quedarse, como decía la doctora, con ese modelo que nos pasó el colega, no que hacer nuestros propios, hacer de nuestros memos el tema de la escritura. Yo miraba un link que hasta decía, mira vos, yo solo uso este tipo de letra porque a mí me gusta. Pues está re bien, yo uso número tal en tal lado y le pongo negría a esto y para que me pongan atención en las peticiones yo hago esto. Entonces hay que crear un memorial que sea único, que sea nuestro. Y decía otro abogado, otro colega, decía, mira, yo cuando veo un memorial que me lo copiaron a mí, reconozco porque hasta ni el tipo de letra cambia. Entonces, ya quiere decir de que uno reconoce sus memoriales cuando los ve en otro lado. En el caso de la doctora, que ahora tiene la oportunidad de estar del otro lado, porque estuvo acá en los juzgados y ahora está del lado de nosotros, se puede dar cuenta que sí pasa, o sea, uno identifica sus memoriales, entonces es importante que tengamos en cuenta eso, desde el inicio, desde que puede ser algo tan sencillo como un apersonamiento, que a veces nosotros, mira, bueno, tenés un memorial ahí de apersonamiento penal, entonces lo utilizamos, pero después lo hacemos nuestro, cambiamos tipo de letra, le ponemos nuestro logo, ponemos fundamentos que nosotros consideramos que deben de ir, y otros colegas dicen, no, pues que fíjate que yo soy más directo, yo no le pongo tanto, solo le pongo los números y el juez conoce de ley, entonces no hay por qué ponerle el párrafo. Otros dicen, no, mejor explicado. Entonces todos tenemos nuestro criterio y creo que eso es lo bonito del abogado. Exacto. Al abogado, nosotros podemos hablar generalidades acá, pero el abogado va a agarrar ciertos elementos y va a formar su propio criterio. ¿Verdad, doctora? Y mejorarlo, y ¿verdad? mejorarlo. Y también otra cosa importante, saber a quién le podemos pedir un modelo, ¿verdad? Exacto. Que fijémonos que sea alguien con más experiencia que nosotros, que ya tenga un recorrido amplio en esto, porque si yo se lo pido a alguien que a lo mejor se lo compartieron también y no sabe, pues al licenciado Ariel y a mí si nos puede sí. ya sabe. Ahí le vamos a dejar esto, está bonito. Vamos a dejar esto ya, es interesante. Entonces vamos todavía empezando. Bueno, ya le admitieron a usted a trámite su acción constitucional de amparo. Y breve comercial, anuncio parroquial también. Ajá. Si usted ya tiene su casillero electrónico del organismo judicial, ahora tiene que habilitar su casillero electrónico de la Corte de Constitucionalidad, porque son dos casilleros diferentes. Y como ya vamos a hablar también de la apelación del amparo provisional, esa la va a tener usted que hacer en la Corte de Constitucionalidad, y ahí ya no es el casillero del organismo judicial, es el casillero de la Corte de Constitucionalidad. Así que ingrese a la página de la Corte de Constitucionalidad, habilite su casillero, que es de manera muy similar a cómo se habilita el casillero en el organismo judicial, para que usted ya esté listo cuando tenga que presentar, y como usted ya se nos va a volver un constitucionalista, ya usted ahí en la Corte de Constitucionalidad, y si no quiere ir, está lloviendo, cualquier cosa de manera digital lo presenta, ya vamos a conversar de ese tema también. Entonces ya tenemos acá que ahora sí le admitieron para trámite, su amparo iba tan bien hecho, tan bien redactado, que hasta quien lo va a conocer dijo, wow, este amparo sí da gusto. Y les voy a dar otro consejo también, fíjense, porque a mí me pasó algunas veces en el planteamiento, no le voy a decir que fueron muchas, pero le puedo decir por lo menos 3 ocasiones donde yo dije, amparos como este, da gusto ver, porque hasta le colocan anexos del acto reclamado, porque normalmente lo van a tener. Si fue una resolución, por ejemplo, que fue escrita, la tiene, o va el audio, y todo va hasta con pestañitas, así bonito, que prácticamente es de puro trámite pedir el informe circunstanciado, porque ya le están dando a usted todos los elementos. Da gusto ver esas acciones constitucionales bien planteadas, y como siempre digo, si usted pide bien, le van a resolver bien. Si usted pide mal, pues sabe qué resultado va a tener también. Ya reitero, usted es de los abogados buenísimos, usted ya presentó de manera brillante su acción constitucional de amparo.
Entonces, ¿qué va a ser lo primero que va a hacer la autoridad que va a conocer ese amparo? Pues solicitar los antecedentes o el informe circunstanciado a la autoridad recurrida. Y para eso son 48 horas que tiene la autoridad recurrida para poder rendir ese informe circunstanciado. Y siempre cuento esta anécdota. A mí me pasó, como recordemos que en mayor riesgo los procesos son tan voluminosos en su mayoría, tienen muchos sujetos. Yo tenía acciones constitucionales de amparo donde tenía 150 partes, por ejemplo, que era una cantidad exagerada de terceros con interés, que vamos a hablar también, porque aquí cambia en relación a los nombres de las partes en otras materias, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos a los terceros con interés, que va a ser uno de los mayores partes que vamos a encontrar, porque aparte de la autoridad reclamada, aparte del solicitante del amparo y del Ministerio Público, los demás van a ser terceros con interés. Y pues era un caso de estos de mayor riesgo. Y me dice la juez, que era mi conocida, y me dice, fíjate que es un proceso son muchas piezas y en las 48 horas no te puedo rendir el informe. Dame, ¿me puedes dar más plazo? Le digo yo, con todo el gusto del mundo te lo daría y por supuesto que comprendo, pero la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad es clara y taxativamente regula que son 48 horas para poder rendir ese informe circunstanciado. Entonces, no le podía yo dar más tiempo por más que quisieran. ¿Y qué pasa si ese informe circunstanciado no se rinde en esas 48 horas? Implica que se tenga que otorgar la protección interina y por lo tanto concederse el amparo provisional, precisamente por no haberse recibido este informe circunstanciado o los antecedentes, por supuesto, sin perjuicio de que al momento de recibirlo se tenga que revisar nuevamente si se mantiene o no, pero tiene esa consecuencia. Bueno, ya se solicitó este informe o antecedentes, ya fue remitido dentro de las 48 horas que fue otorgado ese plazo. Acá ya viene el momento relevante, porque acá ya la autoridad que está conociendo esa acción constitucional ya puede hacer ese análisis si se otorga o no el amparo provisional, que es lo primero que le interesa a quien está planteando esa acción constitucional de amparo para lograr ese efecto, que no se continúe dando el efecto del acto que se considera como reclamado. Y como usted ya fue, ahora ya tiene su casillero de la Corte de Constitucionalidad, si ese amparo provisional que usted solicitó no se lo otorga, y el amparo provisional, licenciada Ariel, aquí tiene otro problema, y eso pues nunca lo he compartido, pero como así es, que solamente se dice se otorga o no se otorga. Si se fuera a otorgar, se otorga porque las circunstancias del caso lo hacen aconsejable. O no se otorga porque las circunstancias del caso no lo hacen aconsejable. Y en muchos casos la manera en que lo resolviera, por ejemplo, no se otorga porque las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los presupuestos del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que regula los presupuestos, ¿verdad? Pero acá lo complejo en el amparo provisional es que no se explica, no se dan motivaciones, porque esas quedan reservadas para cuando se dicte la sentencia. Entonces, ahí nos queda muchas veces esa lagunita como que, pero ¿por qué no me lo otorgaron si yo creía que procedía? Pues como reitero, usted ya tiene su casillero de la Corte de Constitucionalidad, esa resolución es apelable. Si a usted le denegaron ese amparo provisional, usted puede apelar esa resolución. ¿Y en qué plazo? Solo tiene 48 horas para poder apelar, y por eso les digo, esto es bien corrido, por eso lo tiene que cobrar bien, porque aquí no hay que hoy es un día especial, que hoy es Navidad, que hoy fue 31 de diciembre, que hoy es el cumpleaños de mi papá. No, aquí no hay nada. Usted tiene 48 horas, llueva, truene o relampaguee, para poder presentar su recurso de apelación de ese otorgamiento o no otorgamiento del amparo provisional en atención a qué sujeto sea usted, ¿verdad? Y esto no tiene efecto suspensivo, entonces esa acción constitucional continúa su trámite.
Cuando a usted le notifican ese amparo provisional también, que se lo otorgaron o se lo denegaron, ahí mismo a usted le van a correr audiencia por 48 horas para que usted argumente en relación a esa acción, ¿verdad? Porque puede ser usted quien lo planteó o puede ser usted un tercero con interés y también va a argumentar. Posteriormente viene el periodo de prueba, que este es importante, que se abre a prueba por 8 días y también se puede pedir que se releve del periodo de prueba. Esta es una petición que se puede hacer y si se solicita que se abra prueba, pues obligadamente se tiene que abrir a prueba esta acción constitucional de amparo. Para esto es muy probable que siga ahí su apelación del amparo provisional y que vamos a llegar al final. Luego, si se abrió a prueba, pues fue por 8 días, las partes tienen la oportunidad de revisar qué pruebas. Y un consejo bien importante, recuérdese que el amparo es una acción concreta, usted circunscríbase al acto reclamado y a lo que usted está invocando como agravio, porque fíjense que pasa en muchos casos. Yo veía unos, por ejemplo, el acto reclamado era una resolución dictada hace 10 días, por ejemplo, vámonos a que el acto reclamado era el auto de apertura a juicio, era el acto reclamado. Pero querían que se trajera, que querían aportar como prueba otros expedientes o el expediente completo, y eso no va a servir porque el acto reclamado es concreto, no es una revisión de la justicia ordinaria, no es para revisar el proceso como tal en ninguna materia y por eso debe ser concreto. Y usted pida o aporte como prueba únicamente aquello que usted considere que va a ser útil. Y si únicamente es con el acto reclamado, que suele suceder en la mayoría de casos, que el acto reclamado es suficiente para que se pueda advertir si existe esa vulneración a esos derechos constitucionales que también tutela esta acción constitucional de amparo, pues no esté pidiendo que traigan a la vista miles de cosas que usted sabe que no le van a aportar nada, solo van a hacer volumen en el proceso y le van a retrasar la resolución del mismo porque pues va a requerir un análisis. Y reitero, se puede relevar ese periodo de prueba. Todo depende, ¿verdad?, del caso concreto. Si a usted le urge que ese amparo se diligencie de la manera más expedita, pues pida que se releve el periodo de prueba. Y después de esto ya viene la otra audiencia nuevamente por 48 horas. Y aquí muy importante y un consejo que le voy a dar, que a mí sí me gusta mucho, es que hay que pedir la vista pública porque los abogados tenemos una particularidad, somos buenos para hablar, miren, somos brillantes, nos expresamos tan bonito, todo lo decimos lindo, pero cuando me los ponen a redactar, híjole, lee uno y ¿qué me quiso decir, verdad? Y le damos vueltas y no entendemos qué se quiso decir en muchos casos. Entonces, la vista pública es una gran oportunidad para usted poder ir a expresar de viva voz lo que usted considera que precisamente por esa razón se consumó ese acto reclamado, que es lo que a usted le ocasiona agravio. Entonces, pide esa vista pública, pero si usted considera que realmente usted está en esa condición de poder ir a explicar, porque son 15 minutos los que usted va a tener en esa vista pública, por lo tanto tiene que condensarlos y que sea un contenido de calidad lo que usted va a ir a expresar. Y por lo tanto, en esta evacuación de las segundas 48 horas, usted puede solicitar, yo acostumbro a hacerlo desde el inicio, pedir la vista pública desde el planteamiento de la acción constitucional de amparo y pues la va reiterando. Luego de esta vista pública, pues ya viene el momento interesante, que es cuando ya le van a dictar a usted esa sentencia tan esperada en la que a usted le van a otorgar o le van a denegar esa acción constitucional de amparo. Y esta sentencia, pues si no fue favorable, ¿qué sucede? Igual tenemos la oportunidad de apelar esta sentencia de amparo y
¿Cuánto tiempo tenemos? Otra vez tenemos 48 horas para poder apelar esa acción constitucional de amparo. Por eso es tan corrido este plazo, pero es por lo mismo, que es una garantía constitucional y que, como se trata de tutelar derechos constitucionales, pues por esa razón es que los tiempos son bastante cortos para que se sustancie la misma. Y reitero, esta sentencia también va a ser apelable. Y otro aspecto bien importante, que todas las apelaciones que se den en una acción constitucional de amparo, estas las va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Acá no tenemos el esquema tradicional, ¿verdad?, de las apelaciones, que si lo conoció, por ejemplo, el juez de primera instancia, la apelación la va a conocer la Sala de Corte de Apelaciones. No se da esta circunstancia, sino que todas las apelaciones en las acciones constitucionales de amparo, independientemente de quién sea la autoridad que esté conociendo, las va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Y otra resolución que también es apelable, de la que no hemos hablado, ya hablamos del otorgamiento o la denegatoria del amparo provisional, que dijimos que es apelable. La sentencia que sea declarando con lugar o sin lugar esa acción constitucional de amparo, que sería acá se utiliza la palabra otorgar o denegar, también es apelable. Y otro auto que es importante también, que es apelable, es, por ejemplo, si a usted le suspenden esa acción constitucional de amparo, que le digan, mire, usted no cumplió con esto, con lo otro, por ejemplo, que le digan, mire, usted no cumplió con la definitividad, por ejemplo, y usted considera que sí la cumplió, entonces usted también puede presentar este recurso de apelación para lograr usted hacer valer su derecho, y siempre este recurso va a ser presentado dentro de las 48 horas siguientes a que fue emitido esa resolución por la cual usted está presentando ese recurso de apelación. Y pues ya se acabó esa acción constitucional de amparo. Luego usted ya presentó ese recurso de apelación y pues ahí también va a tener usted que evacuar una vista en la Corte de Constitucionalidad, que ahí le van a indicar la fecha y pues ya tenemos listo para que se dicte también esa sentencia en la apelación de esta acción constitucional de amparo. Ya vieron qué fácil, y ahí terminamos el trámite y ya Facilísimo. usted le pagaron la parte de honorarios que le debían, o a lo mejor se lo pagaron completo, súper fácil. Así de fácil usted se gana 75,000 quetzales, querido colega. Fíjense ustedes que todo esto lo vemos cuando nosotros estamos estudiando la licenciatura, lo vemos en un semestre. Y lo vemos de artículo por artículo, y no le entendemos absolutamente nada. Entonces aquí nos lleva menos tiempo poder explicarlo, menos de un semestre, y usted puede estarle dando pausa y va haciendo usted un esquema y va usted analizando los elementos que la doctora le da aquí bajo la experiencia que ya tiene. La forma de pedir en cualquier materia, fíjense que es bien fundamental. Y la vez pasada veíamos un caso con usted, ¿verdad, doctora? Estábamos en una reunión y pusimos, cabal, estaban pasando en vivo el caso. Y el abogado, muy bueno para hablar, muy culto para hablar, usaba fundamentos y de todo dijo, menos lo que quería. O sea, no dijo un montón de cosas, pero nunca pidió lo que tenía que pedir. Entonces, a veces nosotros, por querer adornar tanto el memorial, no pedimos en concreto, y ahí es el problema. Por eso dice la doctora que es mejor que sea oral, pero también yo sé que muchos abogados le da miedo la oralidad. Y recuérdense ustedes que nosotros como abogados nos debe de encantar hablar. O sea, en todos lados, yo le digo a los colegas en la firma, ustedes no pueden estar en un lugar sin un minuto hablar con alguien. ¿Cómo está? O sea, es práctica. ¿Por qué? Porque nosotros somos abogados. O sea, no esperemos que nos hablen a nosotros. Ahí vamos practicando a perder ese miedo, porque le tenemos miedo al juez. Y si nosotros pedimos bien, como decimos al inicio, pues obviamente nos van a dar bien si nosotros nos damos a entender, ya sea de forma escrita o de forma oral. Y eso si se dan cuenta acá, es horas y horas y horas y horas. Aquí nos tenemos que comprar un reloj de aquellos grandes, sí, o de aquellos antiguos, ¿verdad? De péndulo. Porque sí, exacto, y uno está, tengo una hora, y no dejarlo a última hora.
Yo regaño mucho a los abogados de la firma porque dicen, solo tengo 3 horas. Y como con halago, 3 horas. O sea, no, si sabes que te van a dar una audiencia, esa la tenés que redactar porque ya tenés más o menos qué vas a poner. No cuando te diga, exacto, 48 horas, ahí se pone a pensar uno, no. O sea, uno como abogado debe ir adelante, no atrás, porque si no, pasa algo, un accidente o algo, se le van las horas y se pierde. Y ahí sí créanme que le van a pedir de vuelta los 75,000 quetzales que cobró. Entonces, muy fundamental el tiempo, que todos los días y horas son hábiles. Acá es muy formalista ese aspecto y sí se cumple, porque recuérdense que cuando usted va a presentar su memorial, que ahora ya no le piden copia, no que lo escanean, ahí, sellito y la hora que lo presentó. Bueno, que en esto también se puede hacer virtual, ¿verdad? Pero sí, ahí hay más registro, porque yo he tenido casos donde me dicen, la otra parte dice, es que a mí no me notificaron. Ah, bueno, no le notificaron, seguro, no, y que enmienda y que no sé qué. Ah, vaya, veamos un informe y pum, ahí no hay pierde, porque ahí establece hora y día donde fue notificado, e incluso el sistema revela cuando uno aperturó, que ya no cuenta, porque media vez le llegue a uno el correo, le entre al casillero electrónico la notificación, ahí ya se da por notificado. Cuando las notificaciones se pueden hacer electrónicas, porque sabemos que hay algunas que se deben de hacer de forma personal, que eso todavía no se ha cambiado. Entonces, nos vamos a un breve receso, nos vamos a este corte comercial, póngale atención y tenga ya su lápiz en la mano con su memorial impreso y vamos a platicar sobre el memorial que les dejamos acá. Ahora regresamos. Se viene el mes más importante de todo el año, mes para compartir en familia, con amigos y hacer recuerdos memorables. Pero también hay una parte muy específica y especial que todos esperamos, el pago del aguinaldo. Si te gustaría saber qué es esta prestación, cómo se paga y cuándo debe pagarse, déjame te lo explico en este video. El aguinaldo es una prestación de carácter irrenunciable. Si trabajas para una empresa en razón de dependencia, tienes un horario, un salario y un puesto, tienes derecho al pago de esta prestación. Se encuentra regulado en el decreto 76-78 y es en el que establece que todo patrono queda obligado a pagar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo el equivalente al 100% de su sueldo ordinario mensual. De estos que devenguen por un año de servicios continuos o bien la parte proporcional correspondiente al tiempo trabajado. Es fundamental que como trabajadores nosotros conozcamos cuáles son nuestros derechos de carácter irrenunciable. Por ello, recuerda que en el mes de diciembre te deben de pagar, si ya llevas un año trabajado para tu patrono, el salario completo. Ahora bien, si tú llevas trabajado meses, no te preocupes, te tienen que pagar de forma proporcional al tiempo que tú lleves trabajado. Si te gusta este contenido legal y quieren saber cuánto se paga, qué amortizaciones son y cuánto te corresponde por el tiempo trabajado, síguenos para más contenido legal, comenta este video, dale like y recuerda que pilas con la ley. Y regresamos ahora con nuestro memorial. Déjenme contarles que lo vamos a hacer de forma resumida, porque yo ya sé que usted lo tiene impreso, tiene su lapicero ahí, su pluma. 17 pasos vamos a comentar acá, de los cuales usted tiene que poner mucha atención, porque nosotros, como le dijimos al inicio, damos el modelo, pero usted tiene que hacer un memorial que sea suyo, que usted reconozca que es suyo. Y iniciamos con el primer paso, ¿verdad, doctora? Sí, y algo muy importante. Miren, el acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 10, márquelo ahí, artículo 10 del acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, le da todos los requisitos que usted debe completar para la solicitud inicial de amparo, así que no tiene dónde perderse, no puede decir me faltó un requisito, porque el artículo 10 taxativamente se los da, es como que usted agarrara su lista del supermercado y va marcando, ¿verdad? Entonces ahí este artículo 10 del acuerdo 1-2013 de la Corte Constitucional le dice todos los requisitos. En la acción constitucional de amparo que le estamos compartiendo, acá nosotros empezamos y es la forma, ¿verdad? Lo primero pues sabemos que se tiene que designar a quién va dirigida esa acción constitucional, porque por eso hablamos de las competencias, ¿verdad? Si no, pues no estamos en nada. ¿A quién está dirigiendo usted esta acción constitucional?
los datos, puede ser que lo esté interponiendo usted como abogado, puede ser que lo esté interponiendo su defendido, su patrocinado, dependiendo en qué materia estemos. Y algo bien importante que tiene la acción constitucional de amparo es que este requisito yo no veo que lo pidan en ningún otro planteamiento que uno realice, y es que usted como abogado debe indicar su número de colegiado. Eso es un requisito que se debe presentar en la acción constitucional de amparo, porque si usted no indica su número de colegiado, le van a poner ese previo para que lo indique. Y pues ahí está todo, señala el casillero electrónico para recibir notificaciones, dependiendo dónde sea, si va a ser del organismo judicial o si va a ser de la Corte de Constitucionalidad. Luego, el motivo de la comparecencia. Cuando nosotros nos vamos ya al motivo de la comparecencia, pues va a ser precisamente promover esa acción constitucional de amparo. Ahora, ¿contra qué autoridad? Y usted indica algo bien importante, usted debe señalar la dirección de la autoridad contra la que usted está reclamando, está presentando esta acción constitucional. Si, por ejemplo, usted dice, lo estoy presentando contra el juez quinceavo de Torre Tribunales, que sabemos que no hay, ¿verdad? Por eso le estoy diciendo eso. Para que no se enoje ninguno. Para que no se enoje ninguno. Contra el juez 50 de instancia penal de Torre Tribunales, pues usted tiene que decir quién tiene su sede en la 21 calle, 7-70, zona 1, edificio de Torre de Tribunales. Tiene usted que individualizar ese aspecto. Luego tenemos los antecedentes, porque usted tiene que explicar cómo es que se generó ese acto reclamado, ¿verdad? Este acto reclamado va a tener un antecedente que hay que explicarle a quien va a conocer esa acción constitucional de amparo para que lo pueda comprender. Consejo, sea breve, pero sin perder elementos. Ahora, si usted considera que tiene que argumentar más, hágalo, pero lo importante es que usted no se pierda en esos antecedentes y tenga claro cuál es su acto reclamado. Aquí quiero hacer un paréntesis para que a ustedes se les facilite. Yo lo haría así. Aquí tal vez no se logre ver, pero hagámoslo por pasos. El primer párrafo, donde al final, donde inició la doctora, pongámosle paso número 1. El siguiente, donde está la comparecencia del abogado y colegiado del abogado, el paso número 2. Motivo de la comparecencia, que sea el paso número 3. Y los antecedentes, es que donde vamos ahorita, que sea el paso número 4. Así que ahora a nosotros nos toca que calificar a la doctora e ir chequeando con el artículo número 10, si el memorial está bien hecho. Entonces siga, doctora, vamos por el paso número 5, ¿verdad? Sí. Luego tenemos el acto reclamado y su contenido. Usted ya dio los antecedentes, pues ahora usted va a explicar cómo acaeció ese acto reclamado, que es del que usted está, valga la redundancia, reclamando precisamente. Entonces, ahí tiene usted que ser específico, decir en qué fecha acaeció ese acto reclamado, que es lo que le digo en la práctica, es el error más común que se comete, que cuando uno dice, este dice de una fecha, el otro dice otra fecha, el otro dice otra fecha, precisamente por ese tema de trabajar con formatos y no tener ese cuidado de leer todo nuevamente y de cambiar todo. Y este es el que en el acto reclamado donde más espacio se nos va, ¿verdad, doctor? Sí, porque ahí es donde hay que explicar de manera clara en qué consistió el acto reclamado. Este que nosotros les estamos compartiendo es un caso bien interesante porque este es precisamente de una audiencia de etapa intermedia en la que se ordena la apertura a juicio. Sin embargo, el mismo es por falta de fundamentación y omisión de resolver, porque al momento de resolver el juzgador omitió resolver muchísimos de los puntos que se habían invocado, que es precisamente la función del abogado defensor, señalar todas aquellas falencias que pueda presentar el escrito de acusación, que fue ese trabajo el que se hizo precisamente, y como no le dio respuesta, ese es precisamente el acto reclamado. Y recordemos que la fundamentación es un aspecto súper importante y que el mismo artículo 11 bis del Código Procesal Penal establece ese deber de fundamentación de los juzgadores. Entonces aquí usted explica, ahí va a poder leer cómo se dio ese acto reclamado. Luego tenemos los hechos y argumentaciones que explican la forma cómo acaeció la violación denunciada o en su caso
la amenaza que se pretende prevenir y que fundamenta la pretensión instada. Entonces, acá usted ya vuelve a explicar cómo es que se dio precisamente esa violación que usted está estableciendo y que le causa agravio. Este sería el paso número 6, ¿verdad, doctor? Sí, sería el paso número 6. Muy bien. Luego aquí viene un aspecto súper importante y es el señalamiento concreto de derechos fundamentales y principios constitucionales que se estiman violados e indicación de las normas constitucionales y legales, porque usted tiene que decir qué derechos concretos le están vulnerando. En este, por ejemplo, nosotros consideramos violado el derecho de defensa y el debido de proceso, porque le dicen a nuestro cliente, sí, usted va a juicio, sí, pero dígale por qué, ¿verdad? Explíquele las razones, porque esa persona tiene derecho a saber por qué le están diciendo usted va a ir a un debate oral y público, que fue lo que no le dijeron en este caso concreto y que fue lo que motivó el planteamiento de esta acción constitucional de amparo. Por lo tanto, hay que decir qué derechos son los que se están reclamando, que fueron los violados y en qué normas tienen soporte estos derechos que nosotros estamos invocando como reclamados. Y pues como si se dan cuenta, no lo hemos dicho aún, también tenemos que decir quién es la autoridad impugnada. Puede parecerles repetitivo en algún momento, pero es necesario que sean estos apartados para mejor comprensión. Y aquí viene ya la calificación de los presupuestos, porque luego tenemos en este mismo apartado donde estamos haciendo referencia a la autoridad impugnada, el cumplimiento del principio de definitividad del acto reclamado. Aquí decimos que se ha cumplido, indicamos, yo acostumbro hacerlo así, indico el acto reclamado se produjo en tal fecha, por lo tanto, ese plazo de los 30 días vence en tal fecha y recordemos que estos plazos son plazos máximos. Que usted tenga 30 días no quiere decir que se confíe y el día 30 vaya usted a presentarlo. Si usted en el día 2, en el día 5 lo puede hacer, hágalo, ¿verdad? Porque aquí el tiempo apremia. Entonces, esos son plazos máximos y por lo tanto usted trate de hacerlo en el plazo mínimo. El día 29 ya usted está pensando en que va a perder el plazo, ya no piensa bien. Entonces, mejor con tiempo. Exacto. Y luego tenemos también en los casos de procedencia, que para eso usted tiene que tomar en cuenta el artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional, que le dice cuáles son los casos de procedencia y adecuarlo al caso concreto que usted está planteando. Porque eso hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque ahí es donde viene el problema de trabajar esos formatos, ¿verdad? Que a lo mejor el caso de procedencia no era el mismo del que yo estoy viendo. Por eso es bien importante hacer que sea solo una guía estos formatos. Luego vienen los terceros interesados y aquí quiero hacer énfasis en otro aspecto bien importante, que acá en la acción constitucional de amparo cambia quiénes son las partes. Por ejemplo, si hablamos de un proceso penal, tenemos abogado defensor, tenemos querellante adhesivo, tenemos indicado. Acá ya no tienen esa calidad, sino que acá las partes van a ser quien está solicitando la acción constitucional, también va a ser la autoridad reclamada o autoridad recurrida, el Ministerio Público, si no fuera ya parte de este proceso, que es a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, por el principio de unidad de indivisibilidad que tiene el Ministerio Público, y si ya hubiera una Fiscalía actuante, será esa Fiscalía, y todos los demás sujetos se denominan en este caso terceros con interés. Por favor, eso es bien importante tenerlo presente y es de lo que en la práctica más cuesta. Nosotros nos pasaba mucho, llegaba el abogado, sí, pero es que yo soy el abogado defensor y mire que pasó esto en el proceso. Sí, abogado, pero acá usted es un tercero con interés. Y vieran qué complicado es que nos logren entender. De hecho, yo esta semana vi una resolución que me llamó la atención y me preocupó también porque vi una resolución de una sala, que obviamente por ética no voy a decir cuál es, y decía, cuando individualizan a los terceros, decía, querellante adhesivo fulanito de tal. No, señores, aquí ya no tiene esa calidad. Y acá se los voy a decir, y le voy a dar lectura para que lo tengamos claro. Es siempre del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Dice, calidad de partes en el artículo 7. Para los casos de amparo poseen la calidad de partes el solicitante, la autoridad denunciada, los terceros interesados
el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía correspondiente, cuando no se encuentre constituido como solicitante, autoridad denunciada o tercero interesado en observancia de los principios de unidad o indivisibilidad que le rigen. Entonces, esas son las partes en una acción constitucional de amparo, porque ya no estamos en la justicia ordinaria. Por favor, hay que tener presente eso. Y como sé que también tenemos muchas veces amigos jueces o magistrados que nos ven, pues sabemos que la experiencia se adquiere con el tiempo y pues, esa no viene en la caja de cereales, experiencia, ¿verdad? Ni se compra. Y en el Tortrix, y valga la publicidad. Entonces, esto es importante tenerlo presente, que no es la misma calidad de parte que tienen en el proceso subyacente, ya sea un proceso civil, penal, laboral, esa calidad de partes es allá, pero acá únicamente estas partes que les acabo de dar lectura del artículo 7 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad son las partes acá. Entonces ya sabe usted quiénes son los terceros interesados. Luego tenemos acá la temporalidad, ¿verdad? Que explicamos esa temporalidad, cuándo nos fue notificado el acto que ocasiona el agravio y por qué nosotros decimos precisamente que estamos en tiempo para poder presentar nuestra acción constitucional. Luego llegamos temporalidad sería nuestro paso 11 para que no se nos pierda. Paso 11. Luego llegamos a la solicitud del amparo provisional, porque usted tiene que hacer esa petición concreta, que se le otorgue esa protección interina a través del otorgamiento del amparo provisional y explicar por qué es imprescindible que se le otorgue y qué riesgos existen de que subsista ese acto reclamado. Eso usted tiene que ser bien específico y lo explique en este apartado de por qué usted está solicitando ese amparo provisional. Pasamos al paso número 13. Paso número 13, tenemos aquí la legitimación activa. Usted explica por qué a usted le asiste ese derecho de poder presentar esta acción constitucional de amparo y que por eso es que le asiste esa legitimación. Ahora vamos al paso 14. 14, si no se nos pierde. Sí, acá viene el detalle preciso de los efectos de la protección constitucional que se pretende. Usted ahí explica y también recuérdese que, por ejemplo, si es una resolución, su acto reclamado, esa resolución fue dictada dentro de otro proceso. Todo eso usted lo tiene que explicar, porque si no lo dice, quien va a resolver no es adivino, ¿verdad? Para saber, híjole, ¿y en qué proceso será que le dictaron esta resolución? Luego tenemos ya el fundamento de derecho. Ya vamos terminando, ya, casi. El fundamento de derecho, ahí usted explica qué derechos le están siendo vulnerados. No lo explica, usted transcribe el fundamento de qué derechos le están siendo vulnerados, así como de la procedencia del amparo, por ejemplo, sus casos de procedencia y todo esto. Luego tenemos el apartado de pruebas, que es muy importante. Ahí usted individualiza si usted las tiene y si no, debe indicar que debe ser requerido a la autoridad recurrida, porque puede ser que usted no tenga el acto reclamado, entonces solicita que se le requiera a la autoridad recurrida. Y pues individualiza todo lo que usted pueda considerar. Y finalmente, ya vieron qué fácil, casi estamos concluyendo, tenemos las peticiones, tanto de trámite como peticiones de fondo. Y en esa de trámite, pues por supuesto usted tiene que solicitar ese otorgamiento del amparo provisional y sus peticiones de fondo pues van a ser definitivamente aquellas que usted espera que le sean resueltas en sentencia. Y la firma. Y luego, si no lo firma, se lo van a regresar. Luego su cita de leyes, el lugar y la fecha en que usted lo está planteando. Y pues ya viene su firma, ¿verdad? Entonces usted ¿con el tema de timbres, doctora? De timbres, se le coloca un timbre forense de un quetzal por hoja. Es igual que cualquier escrito, entonces lleva un timbre de un quetzal por hoja. Eso es todo lo que lleva. Y si es en la Corte de Constitucionalidad, usted ya sabe que solo lleva su original, ahí lo escanea y se lo devuelven, ni siquiera tiene que llevar copia para recibir. Ahora, si es en el organismo judicial, pues lamento decirle
que se va a encontrar con un criterio en cada órgano jurisdiccional, desde el que le va a decir, no, mire, me faltan tantas copias, y el que le va a decir, no, mire, aquí tiene copias de más. Entonces, si es en el organismo judicial, usted vaya preparado para lo que le corresponda, tómese su vasito de agua antes de entrar, respire profundo, porque no sabemos con qué se va a encontrar, porque lamentablemente pues no en todos los órganos jurisdiccionales usted va a encontrar una atención que sea agradable y que le puedan atender con amabilidad, ¿verdad? Que esperamos que ese sea algo que se pueda ir solventando, porque de verdad es increíble ver cómo en varios órganos jurisdiccionales la atención es pésima, y creo que todos hemos sido víctimas de eso, y es algo que incomoda, porque yo lo puedo decir desde mi experiencia, y quienes llegaron a los órganos jurisdiccionales que yo presidí siempre se dieron cuenta la atención que se le brinda, porque nos debemos al usuario, es ese usuario la persona más importante en el proceso, pero muchas veces se olvida eso, así que tengámoslo presente también. La famosa burocracia, ¿verdad, doctora? Sí. Que al final también nos ha costado un poco entrar a la virtualidad. Siempre se quieren tener los expedientes, y obviamente ya el organismo judicial ya no tiene espacio. Ya no tiene espacio para el personal, ahora para expedientes. Entonces creo que esto que se ha ido implementando en ciertos juzgados es buenísimo, que todo sea virtual. Nos evitamos de nosotros como abogados presentar aquellos leyes de papel, y también el recurso, ¿verdad? Que sabemos que el papel viene de los árboles, sí. Evitamos gastar nuestro recurso, pero poco a poco, creo que poco a poco vamos a ir cambiando esto, y pues haciéndolo ver de que para muchos sí es muy conveniente que sea virtual, presentar solo un memorial, y que al final pues escaneado, y ya se empieza a generar el expediente virtual. Electrónico, porque a veces quieren hacerlo con los expedientes que ya usted decía de 3, 4 piezas, y cuando se habla de piezas, o sea, grandísimo. Entonces ahí sí es difícil, pero cuando se inicia, desde que presentan el escrito y ahí todas las actuaciones, cuando ellos sienten, pues ya tienen varias actuaciones, ya hay que llevar memoria USB, un disco, porque ya no se puede enviar por correo, es muy pesado, ¿verdad? Sí. Pero conclusiones de este gran podcast, especialmente para nuestros colegas, los abogados de Guatemala y también de otros países, para que conozcan cómo es el amparo aquí en Guatemala. Pues en primer lugar, ser abogados acuciosos. Usted lea bien todo, empiece por leer bien su acto reclamado, tener presente esa definitividad, y eso implica mucha preparación, porque si usted lo primero que va a hacer es, no, amparo, cierto, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, pero eso no significa que no haya requisitos de los que ya hablamos con usted, de esos presupuestos procesales, y de verdad la acción constitucional de amparo es una gran garantía, y no nos cansemos, porque créanme que el trámite es agotador. Actualmente estoy viendo varios que están ya en apelación de la sentencia, es agotador, y si uno no está convencido que le asiste el derecho y dice lo vamos a pelear hasta las últimas instancias, de verdad se agota en el camino, porque son plazos bien cortos. Y el consejo final que les puedo dar, de verdad revisen su casillero, porque a nosotros sí nos ha pasado viernes, yo no sé qué curioso fenómeno, ¿verdad? Pero viernes 4 o 5 de la tarde están notificando evacuaciones de vistas, y casualmente también muchas resoluciones de provisionales donde no lo están otorgando, y muchas veces están venciendo los plazos para poder presentar esos recursos de apelación. Es una gran garantía, hagámosla valer. Y otro aspecto importante, hagámosla valer cuando nosotros realmente consideremos que nos asiste ese derecho. Tampoco planteamos amparo solo por presentarlo, no. Presentemos esta garantía constitucional cuando nosotros realmente creemos que se nos está vulnerando nuestro derecho, porque esto va a permitir que cuando nosotros lo hagamos, y si tenemos otro mecanismo para poder resolverlo que sea más viable, pues hagámoslo, pero que sea precisamente, por eso es una acción constitucional de amparo, y que se conoce en Tribunal Extraordinario de Amparo. Veámoslo como algo extraordinario realmente, y planteámoslo cuando nosotros creamos que realmente nuestros derechos están siendo vulnerados, y que esta es la única vía para poder restaurar esos derechos. Excelente, doctora. Por ahí les vamos a dejar el QR para que se unan al grupo de la doctora, donde ella sube
todos estos materiales, acuerdos, leyes, donde ustedes pueden tener acceso absolutamente gratuito. No se olviden en seguirnos, en seguir a la doctora en su podcast, en todas sus redes sociales, en también seguir Ahora Yo Sé en Instagram, en Facebook. Estamos también en YouTube, que es la plataforma principal, y también en Spotify. Así que si usted llegó a este momento, le pido su comentario, le pido que comparta este contenido, que se una al grupo de WhatsApp de la doctora, y si llegó a este momento, usted puede decir Ahora Yo Sé de Amparos. Así que nos vemos en una próxima. Fue un gusto estar con ustedes, queridos colegas. Ahora yo sé.